¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios, están bendecidos. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de la rebeldía? Y que les dije que me quedaba todavía que me quedaba a terminar de hablar de la rebeldía. Hace una hermana. Dice, ¿por qué no hablas de mí? Dice. No voy a hablar de nadie. ¿Qué es lo que hablamos al principio de la rebeldía? ¿Quién fue el primero en rebelarse? Fue Satanás. Y después él, en forma de serpiente, sedujo a Eva para que se rebelara. Y así cayeron los primer hombre y la primera mujer que se rebelaron contra Dios, pecando y desobedeciendo y comiendo el fruto prohibido, el fruto que Dios le dijo que no comiera. Y de ahí vemos hasta la actualidad gente en la Biblia, personas que se rebelaron. Pero ¿qué le pasó a todos los rebeldes que estuvimos viendo? Fueron destruidos por Dios, fueron consumidos. Es más, si vemos en Isaías 66, 24, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Y su fuego nunca se apagará. 24. 66, 24. 24. No sé qué estoy tocando con el dedo, que ya lo he sacado 2 veces algo así. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿De qué está hablando aquí? Todos van a decir del infierno. Ahora yo les digo, ¿vive una persona en vida un infierno? Sí. Está hablando acá. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Los cadáveres, muertos vivientes. Antes estaban en el camino del Señor, ahora parecen zombies, parecen muertos vivientes. Su gusano nunca se apagará. Ese aguijón, esa enfermedad, ese azote, hasta que no se arrepientan, no se apagará, no va a dejar de consumirlo, no va a dejar ahí de escarbar. Y dijimos que la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida. ¿Qué desorden puede ser? No se trata de un desorden de no armar las camas, de dejar desordenada la casa porque me tengo que ir y no quiero limpiar. El desorden que nosotros tenemos como personas, de no ajustar nuestros horarios, de que tenemos que entregar algo ahora o mañana y no lo podemos entregar porque no lo hemos terminado. Lo que empezamos no lo terminamos, un desorden. La desobediencia de un orden o el incumplimiento de una obligación. ¿Has visto a estas personas que dicen, bueno, si trabaja bien y si no también, si total no tiene una obligación? Estamos haciendo ya un desorden en el chico. ¿Cuál es el desorden? Que no quiera tener una obligación, y la obligación es de trabajo y traer el sustento, que no tenga una obligación, que son hijos, esposa, pero ya estamos haciendo un desorden en el adolescente. Justamente ahora hablaba de los teléfonos, ahí estamos haciendo un desorden en entregarle el teléfono a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque después se van a sumergir en vicio. Señor, ¿por qué mi hijo se apartó del camino de Dios? Señor, ¿por qué mi hijo no te sigue? Señor, ¿por qué mi hijo está enviciado? Yo también tengo hijos y también se me rebelaron cuando le quité los celulares. ¿O no te acuerdas, mi amor, cómo gritaba la chicoca y la que no es chicoca?
Le quitamos el celular, le quitamos la televisión y así nos aguantamos los gritos, como se nos rebelaron los chicocos. El pergeño, son chiquitos y se rebelaron. No tienen ni 10 años y ya se rebelaron. Ni 5 tiene uno y ya se rebeló. Por quitarle algo. Entonces, muchas veces nosotros permitimos que nuestros hijos sean rebeldes. Los reta la mente. Ay, ¿por qué no? Vos tenés que decir que él no es tu padre para que te rete. Pues sí, vos no sos mi mamá para que me rete. Yo tengo mamá y tengo papá. Vos no me tenés que retar. Pero si la otra persona lo retó porque estaba haciendo daño, estaba rompiendo, entonces tenemos que dejar que los chicos rompan y no lo podemos retar, decirle, no, niño, eso no se rompe. Usted no es mi mamá ni mi papá para que me rete. Pues llamarme la atención. ¿No enseñamos eso a nuestros hijos? Yo también, Dios me soltó a mí. Yo estoy hablando de lo que Dios primero hizo en mi vida, me soltó a mí. ¿Que por qué enseño a ser rebelde? ¿Por qué enseñamos que nuestros hijos sean rebeldes? Que sean orgullosos, que sean egoístas. No, hijo, eso es para vos, no se lo convides al otro. Comelo aparte. ¿No hemos hecho eso? Yo también lo hice en el pasado. Y tengo un esposo que me dice, eso está mal, eso no se hace, eso Dios no le agrada. Gracias, Señor, porque pusiste un hombre prudente en mi vida. La rebeldía es una actitud desafiante. Nunca se le han desafiado los chicos, los adolescentes. Usted nunca se le desafió al papá, a la mamá, y al que no hay papá y mamá, a la maestra, al profesor. Yo me acuerdo que estaba el profesor parado y decía, tú, venga. Y le decía, ya voy, estoy cansada, listo. Y se puso a escribir como que nos ponía ausente. Y ahí me levanté y digo, prefiero ir antes que me rete mi papá si llego a tener un ausente. Y le tenemos más miedo a alguien y por eso esa rebeldía está ahí, que surge y baja. Nunca ha pasado, nunca ha vivido. Bueno, el rebelde desafía la autoridad. Desafía, ¿quién sos vos para retarme? ¿Quién sos vos? No importa, me voy de la casa. Primero que decimos, y cuando nos dicen al papá, bueno, está bien, andate de la casa, no me quiero ir de la casa. Ahí nos arrepentimos. Ese es el rebelde, el que no se sujeta a la autoridad, se niega a obedecer. El rebelde tiene orgullo. Hablamos que el rebelde es orgulloso, que es egoísta, que tiene deseo de librarse o oponerse a una sujeción. ¿Y cómo se libra de la sujeción? Ojo, si yo doy un ejemplo de lo que yo viví en el pasado. Si ya usted se siente tocado, eso quiere decir que Dios le está hablando. Pero yo estoy hablando de lo que yo viví y en el área que Dios estuvo tocando mi vida y sacándome de esa rebeldía. ¿Cuál es el deseo de librarse o ponerse una sujeción cuando estés diciendo, tú hiciste esto? Nomás nos enojamos, o nos ponemos a llorar, o ahí nomás decimos, no, espera, vos ayer te mandaste esto. Yo te dije que lavara los platos y no lavaste los platos. Y ahí nomás queremos cambiar por algo. ¿No les ha pasado? Yo veo caritas que se ríe ahí. Cualquier simulación con la realidad es pura coincidencia. Es ambicioso y vanidoso. ¿Quién no fue ambicioso y vanidoso? Me acuerdo que me habían puesto, mi esposo me puso visita de médico, me pusiste. Porque estaba siempre en el trabajo. Y el rebelde tiene mucha envidia. En esa es la única, porque nunca le tuve envidia a nadie. Cuando veía a alguien que tenía, decía, gloria a Dios, que tenga más. Así no me pide a mí, decía yo, de verdad, que tenga más, Señor, fructifica.
Pero la mayoría de esto es causa de un rebelde. Más, dije pequeños ítems. El rebelde nunca reconoce que está mal. El rebelde nunca reconoce. Es más, el rebelde va a venir el padre y lo va a abrazar. Pero el rebelde tiene tanta falta de perdón que le va a hacer: si vos me abandonaste, vos me dejaste, ¿por qué venís y me abrazás? Si vos me dañaste con tus palabras, vos no me querés. El rebelde le dice al padre, le dice a otra que no la quiere. El rebelde le dice al esposo: vos me engañás, yo no te engaño, vos me engañás. Entonces, como vos me engañás, yo te voy a engañar. Ese es el rebelde. Quiere pagar vengarse una por una. Como recién dijimos que el primero en rebelarse fue Satanás y después el primer hombre y la mujer. En 1 Samuel 12:15 dice: mas si no oyere la voz de Jehová, y si fuera rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Vuelvo a repetir. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueras rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. No es nomás ser rebelde. No es nomás ser rebelde. Yo me acuerdo, la verdad que tuve padres de fierro. ¿Cómo lo habré hecho llorar a mis padres en un pasado? Y ahora, como madre, puedo entender a mis padres. Puedo entender a mi papá. Puedo entender a mi mamá. Como madre, vivo lo mismo y diferente, gracias a Dios, en ciertas circunstancias diferentes, porque mi esposo y yo oramos por nuestros hijos, entre los dos estamos de la mano y sujetamos a nuestros hijos a la obediencia y que ellos no se levanten contra la autoridad y no sean rebeldes. Pero muchas veces hay papá y hay mamá que crían a los hijos solos, unos solos o estando separados. Y por un lado le dice: no le hagas caso a tu mamá, y por el otro lado: no le hagas caso a tu papá. Entonces el hijo se encuentra en una encrucijada que dice: ¿a quién de los dos escucho? Entonces no escucho ninguno. Me rebelo contra los dos. Hago lo que yo quiero. Papá, voy a ir a mi mamá. Mamá, me voy a ir al papá, y no está ni en una ni en otro. Y los padres tranquilos, confiando de que los hijos están en un lado y están en otro. Eso es ser rebelde. Cuando no queremos acatar las órdenes. La rebeldía es una de las causas más grandes por las que el ser humano se aleja de Dios. Cuando fui rebelde, me alejé de Dios. Cuando fui rebelde, viví montones de circunstancias que no estuve en el camino del Señor. Cuando fui rebelde, sufrí de muchas adversidades. Cuando fui rebelde, me pasó de todo. Y ahora me pregunta: pastor, ¿usted quiere ser rebelde? No, ni ahí. Ni ahí. Es más, le escapo. Cuando me dice mi esposo: estás siendo rebelde, en el nombre de Jesús te pido perdón. Señor, sácame de esa rebeldía. ¿Y en qué, mi amor, te estoy siendo rebelde? Porque no me has hecho la comida rica. Y ahora mi esposo está contento porque todas las noches, para que no haya problema, después de terminar de hacer las labores de la iglesia, me pongo a hacerle la comida. Dice que a los hombres se lo conquista con el estómago. Por el estómago. Haciendo ricas comidas. Entonces, para que no tener problemas en casa y guiarme y estar en común acuerdo los dos, entonces yo tengo que tener en mi casa la comida servida. Aunque después la sirvo a él, pero se la dejo hecha. Aunque le digo, no encuentro salmos. En Salmos 5:10. Ahí está.
No tenía acomodador en el abecedario. En Salmo 5:10 vamos a empezar a ver cuáles son los espíritus que operan en la rebelión. El primer espíritu que opera en la rebelión es el espíritu de obstinación o testarudez. ¿Les suena conocido? Obstinación y testarudez. La persona es obstinada y es testaruda. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Castígalos, oh Dios. ¿Han visto el hijo que se rebela contra el papá? ¿Qué dice el papá? Este chico lo tengo que correr de la casa. ¿No dice así el papá? Después dice el papá, le voy a dar otra oportunidad, no lo voy a correr. Porque no voy a hacer que me caiga en la droga, en el vicio de la droga, en la delincuencia y después no lo pueda salvar. Pero sigue trayendo problemas el chico a la casa y dice el papá, hasta aquí llegó, voy a tener que correr para que aprenda. Y ustedes saben que la mayoría de los chicos, no el 100%, pero de la mayoría de los chicos que me dicen, mi papá me corrió por esto, y yo le doy gracias a Dios que mi papá me haya corrido de la casa. Así yo crecí. Me pasó de todo, estuve en la droga, en la delincuencia, pero encontré el camino, me encontré con Jesucristo y pude entregarme al Señor Jesús gracias al accionar de mi padre, porque ¿qué es lo que quería mi padre? Que yo creciera, que me independizara, que dejara de ser rebelde, que dejara de vivir a costillas. Y le digo, ¿cómo era la economía de tu papá? ¡Oh! Tenía de todo, no le faltaba nada, hasta el auto que vos querás tenía mi papá parado en la puerta de la casa. Cuando me entregué a Jesucristo, fui y le pedí perdón a mi papá, me dice el muchacho. Mi papá me recibió con los brazos abiertos y me ayudó al 100%, porque vio el cambio. Miren cuando los papás ven el cambio. Miren en el tema terrenal, el papá físico, cuando vio el cambio, lo ayudó al 100%. Estuvo ahí, le dio la mano, lo levantó, le dio techo, casa, comida, le dio trabajo. Imagínense Dios. Imagínense el Dios que nosotros no lo vemos. Cuando nosotros dejamos de ser rebeldes, cuando cambiamos. Si nuestro Padre que nos ve, nos ama, es bueno con nosotros, imagínense nuestro Padre Celestial que nosotros no lo vemos, ¿cuán más bueno es? El rebelde dice no lo hago. El testarudo dice está bien, lo hago, pero a mi manera. Dice mi madre, Rosana, tenés que escribir así. No, yo no quiero escribir así. Si vos querés que yo escriba así, yo voy a escribir así como yo quiero, no así. ¿No han escuchado? Ese es el rebelde. El faraón, uno de los ejemplos que sale en la Biblia, el faraón no dejaba ir al pueblo de Dios. El faraón era famoso por su terquedad y su obstinación. Esto no hizo ningún bien, tanto para el faraón como para la nación de Egipto. Porque para que dejara ir al pueblo de Israel, tuvieron que morir los primogénitos. Vuelvo a repetir. Para que dejara ir al pueblo de Israel, tuvieron que morir los primogénitos. Ahora, ¿cuántos primogénitos? Es una revelación que Dios me dio. ¿Cuántos primogénitos a muchas personas les han fallecido? Y antes de que nacieran, por la rebeldía. ¿Cuántos primogénitos fallecieron, murieron por la rebeldía? Por el pueblo, por ser rebelde, por ser terco, por ser obstinado. Porque ahora me voy al cristiano. El cristiano que se apartó, el cristiano que se alejó. Y el primer hijo le falleció, se le murió.
Y lo primero que dicen, no, porque seguramente no es de Dios que estén juntos. ¿Están en rebeldía? ¿Son tercos, son obstinados al seguir el consejo y el mandamiento de Dios? ¿Se sujetan a su palabra o se rebelan? ¿Qué quiere decir? Porque están en fornicación o están en adulterio. Recuerdo que me dijo una mujer, hermana, ore por mi esposo. Bien, vamos a orar. Y me dice, es que no es mi esposo. Él está casado, pero ya hace 5 años que estoy con él. Y él está hace 5 años que está haciendo los papeles de divorcio, pero no le sale. Pero no es su esposo. Usted está en adulterio. Y yo quiero trabajar en guerra espiritual. Si está en adulterio y está con un hombre casado, primero arregle su vida. Es decir, está siendo rebelde. Uno puede estar amarlo muchísimo a la persona, pero estamos siendo rebeldes en esa área. Estamos contradiciendo la palabra. Y si nos metemos en cosas fuertes que es lo espiritual, vamos a tener consecuencias graves. Porque tenemos una tremenda brecha abierta. No es puesta en brecha, puerta, portón abierto. Para que entre el enemigo a atacar nuestra vida, la economía, a traer enfermedad. Y después, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que decaigo espiritualmente? ¿Por qué me siento decaer? ¿Por qué siento que me falta? Entonces hay un portonazo abierto. El segundo es el espíritu de brujería. Satanás busca controlar y gobernar a la gente por este espíritu. La brujería intimida, controla, manipula y domina. Una persona que está en rebeldía y desobediencia está bajo un espíritu de brujería. ¿Cuántas personas hemos visto? Oren por mí porque estoy enferma. Oren por mis hijos porque están enfermos, están graves, están a punto de morirse. Yo le pido a Dios por mi hijo, le pido a Dios por mi vida. Le he pedido a medio mundo, a todas las naciones, internacional, nacional y contra internacional, están orando por mí, por mi hijo, pero no pasa nada. No veo resultado. Entonces me voy a ir a la brujita de la esquina que dicen que es poderosa. Y la brujita va a sanar a mi hijo, va a sanar a mi hija, va a sanar mi vida. Y después se termina muriendo el hijo, la hija, o mucho peor, la persona sufre algo peor. ¿Y qué es lo que Dios está queriendo? Que fortalezcamos nuestra fe. Que dejemos de ser rebeldes, que dejemos de ser de doble ánimo. Que nos aferremos a Dios. Que nos aferremos a Dios, a sus mandamientos y a sus designios. Que creamos y confiamos que en el tiempo de Dios Él va a hacer la obra y va a hacer la voluntad en nuestros hijos y en nuestra familia. Pero nosotros queremos ya la cosa. ¿Viste cuando estamos buscando trabajo? Señor, yo te oro por un trabajo. Señor, yo te oro por un trabajo. Señor, yo te clamo por un trabajo. Y estamos orando por un trabajo. Después vienen y nos dicen, tienen un trabajo de tal y tal horario. Y decimos, bueno, no voy a poder congregarme. Pero no importa, Dios me dio el trabajo. Ahora le pregunto, ¿Dios le dio el trabajo? Porque ¿qué es lo que tú estás pidiendo? Señor, dame un trabajo de tal horario a tal horario, que cobre esto y esto y esto, para que yo me pueda congregar. Un trabajo que no me impida congregarme, un trabajo que no me impida estar en tu presencia, un trabajo que no haga que me enfríe, un trabajo que venga de ti. Pero la oración fue escuchada por el enemigo y nomás decimos, es de Dios. Señor, confirmame si este hombre es de ti. Y tenemos relación. Confirmame si este hombre es con el que me tengo que casar. Y tenemos relaciones. Ya estamos conviviendo.
Confirmame si tengo que estar. No estamos siendo rebeldes. Y Dios dice, ¿por qué crees que te confirme? Si ya estás conviviendo, ya estás acostándote con él. Ya tomó la decisión. ¿Para qué crees que te diga no es para vos si ya tomó la decisión? Pastora, dígame si él es para mí. Yo siento que no es para vos. Ay, pero a mí Dios me dice que sí. La golpea, la engaña, etcétera, etcétera. O en algunos casos ni siquiera la engaña, pero una vez que la tiene, la aleja de la iglesia. O al revés, lo aleja de la iglesia. Lo aleja del camino de Dios. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos sabes que es de Dios, no es de Dios. Espíritu de adivinación, el tercero. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A ver, escudriñemos esta palabra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Y cuáles son los ídolos y la idolatría que habla acá? A ver si alguno me puede ayudar. Trabajo. Bien. ¿Qué otro ídolo, idolatría puede tener la persona? Deporte. Bien. ¿Sabe, pastora? Que yo ya no sé cómo orar por mi esposo. Hermana, antes de que usted se casara, ya sabía que no era para usted. Pero es porque me dijeron que sí, y esa es la confirmación que yo le pedí a Dios, que si me decía un pastor que sí, yo me iba a casar y nomás. Como seres humanos nos equivocamos. Pero si usted está viendo que se aleja, que vuelve, que hace esto, que la trata así, que la trata así, yo del primer ya maltrato ya me hubiese ido. Ya el primer golpecito ya no lo hubiese aguantado. A no ser que Dios me diga resistir, porque el cambio lo voy a hacer yo, porque ha habido casos que de una pastora que ella estuvo orando 7 años por su esposo, de donde dice que en esos 7 años él no la volvió a golpear nunca más. Entonces ella pudo ver ahí que era de Dios que ella siguiera orando por su esposo, porque ella dijo: en el nombre de Jesús, aquí me planto y declaro que mi esposo no me va a tocar un pelo nunca más. Pero el pelo se refería de que no le iba a golpear nunca más me va a golpear y no me va a engañar en el nombre de Jesús. Y cuando el esposo vino a querer pegarle: acá me paro frente a ti, te digo en el nombre de Jesús, tú nunca más vas a aceptar una mano sobre mí. Y esa pastora siempre lo comentaba: y nunca más aceptó una mano sobre ella, es decir, en golpearla. Se convirtió. Y él, después de 7 años, se convirtió a Jehová y también pastoreaba junto con ella, y los dos pastoreaban. Y ese no era testimonio. Y Dios le dijo a ella: resistí, no te separé, no abandoné a tu esposo, porque yo lo voy a cambiar. Y lo cambió. Yo siempre cuento ese testimonio porque para mí fue algo grandioso ese testimonio. Pero ahí Dios le dijo, pelea porque Él es para mí. Pelea porque Él es para mí. El espíritu de adivinación también es conocido como espíritu de Pitón. Es la habilidad demoníaca para predecir el futuro, como leer las cartas o consultar con muertos, etc. Eso es abominación ante los ojos de Jehová. La palabra hebrea se refiere al espíritu de un muerto, porque podían consultar con muertos que revelaban el futuro, ya que la voz parecía venir del suelo, llamado ventriloquio. Significa habilidad de cambiar de voz con apenas mover los labios, dando a entender que otra persona hablaba. Miren cómo engañaban a las personas. Cuando están con los títeres
y mueven este pedacito acá, pareciera que ni siquiera estuvieran moviendo el labio, nada, que es el títere el que habla. Bueno, estas personas que tenían esta habilidad de engañar a la gente y la gente les gustaba caer en el engaño, les pasaba esto. Pero lamentándolo mucho, Dios dice, yo te estoy diciendo en mi palabra que abra tus ojos, que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Te estoy dando conocimiento, te estoy enseñando las estrategias que usa Satanás para engañar a la persona, las estrategias que usa el enemigo para cautivar el pensamiento de las personas, para hacerla caer en duda, para que baje su fe. ¿Cuál es la debilidad de cada persona? Y donde el enemigo empieza a atacar. Yo te estoy enseñando, en mi palabra está, dice el Señor. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te introducís? ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué no te metes? Y uno dice, en la Biblia está todo. Todo en la Biblia dice, todo, y es lo mismo que sigue pasando en la actualidad. Es lo mismo que seguimos viendo. Si vamos y vemos en la Biblia, Coré se rebeló contra Moisés y Aarón, pero no es que se rebeló contra Moisés y Aarón. Coré, Datán y Abimael no se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Porque uno dice, bueno, yo me voy a rebelar contra la hermana Liliana. No me estoy rebelando contra la hermana Liliana. Yo me estoy rebelando contra Dios. Porque no soy yo la que la ha puesto a ella en el lugar donde está, es Dios. No somos nosotros los que nos hemos puesto en el lugar en el que estamos, es Dios el que te ha puesto. Porque si Dios no me hubiese puesto en el lugar en el que estoy, sinceramente, hermano, no estaría acá, estaría en cualquier otro lado. Seguramente de vacaciones o trabajando. O qué sé yo, etc. No estaría acá. Y lo mismo pasó con Moisés. Si Dios no le hubiese hablado a Moisés, sácate las sandalias, que yo te voy a limpiar, porque al sacarse las sandalias, que el lugar santo Dios lo limpió. Dios lo llenó de su espíritu. Dios le dijo, quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Si no, Moisés seguiría estando donde estaba, cuidando las ovejas. Pero Dios le dijo, sal de ese lugar que yo no te he mandado y ve y liberta al pueblo de Israel que está cautivo en Egipto. Yo creo que recién dije el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que está cautivo en Egipto. Y sácalo de ahí. ¿Y qué pasa si se levantan contra mí? El que se levante contra ti, ¿qué dice? ¿Qué le pasará al que se levante contra ti? Caerá, no prevalecerá. Pero si yo no sé hablar, Señor, tú no te preocupes. Yo voy a poner a tu hermano que te ayude. Cuando entré en el camino, el Señor decía, Señor, yo no sé orar. Si tienes a tu esposo. Yo no sé predicar. Si tienes a tu esposo. Pero Señor, yo no sé, tienes a tu esposo. Yo te lo he puesto a él para que te enseñe. Te lo he puesto a él para que te guíe. Te lo he puesto a él para que te oriente. Te lo he puesto a él para que te ayude a encaminarte en el camino. Él es el que te va a encaminar. Y empecé ahí con mi esposo. Dice el Señor que tú me vas a enseñar a predicar. Amén, ya sé, yo te estoy esperando, me dice. Dice el Señor que tú me vas a enseñar a orar. Vamos, yo te estoy esperando, me dice. Eso ya lo sé, yo te estoy esperando. Que vos te decidieras. Ya me decidí, vamos a lo secreto. Yo te enseño. Pero acá te voy a sacar como Dios quiere que tú salgas. Cuando después empecé a ministrar, decía mi esposa me ganó, ella ministra, dice, yo no puedo ministrar, no sé, yo oro por la gente y no pasa nada, dice mi esposo. Señor, en el nombre de Jesús, empieza a tocar a mi esposo. Y ese ministerio que tú has levantado en mí, posiciónanos a él.
que sea transferido ese ministerio que tú has transferido, así como Él me transfirió lo que Él tiene, Señor, porque yo leía la Biblia y no entendía nada. Era que veía todo signo de pregunta, parece que estaba leyendo en otro idioma. Pero Él me empezó a enseñar, me empezó a introducir. Y tú, Señor, me empezaste a hablar todos los días, todas las noches, cada vez que te buscaba. Y me empezabas a enseñar. Donde mi mamá decía, no puedo creer. Si la Rosana jamás estuvo en la alabanza. La Rosana jamás estuvo temprano en la alabanza. Ni siquiera veía cómo era la alabanza. ¿De dónde aprendió esto? Pero ¿sabes qué, Mabel? Yo no lo aprendí ni de ti, ni de nadie, ni ningún hombre. Lo aprendí de Dios porque dejé que Él me instruyera. Hay muchas cosas que ni yo sabía, pero cada vez que leía la Biblia, ahí empezaba el Señor a escudriñar en la palabra. Ahí empezaba el Señor a mostrarme, decía, Señor, no quiero ser rebelde. No quiero ser rebelde. Que no me rebele contra mi esposo. Que los dos trabajemos en común acuerdo y en unidad, Señor. Que cuando Él diga sí y yo no lo vea, que oremos. Que vayamos a la oración. Señor, y que no haya, Señor, discordia ni malos entendidos, Señor. Cámbiame, transforma desde adentro hacia afuera. Porque ¿qué voy a enseñar, Señor, si yo no estoy bien? ¿Qué voy a explicar si yo no estoy bien? Si yo me rebelo. Voy a enseñar rebeldía. Señor, que seas tú moldeando mi carácter, moldeando, Señor, moldeándome. Yo por muchos años fui rebelde, por muchos años me rebelaba a mis padres, por muchos años me rebelaba a la autoridad, por muchos años me decían, Rosana, ¿para qué? Decía, anda para allá. Por muchos años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo así? Cámbiame, Señor. Yo no estoy esperando que vengas en esa nube de fuego. No, mándame un rayo y saca todo lo que no es de ti. ¿Para qué dije eso? Caí al piso y empecé a vomitar. Mi esposo me miraba que temblaba. Y mi esposo se puso a orar y dice, ¿qué le pasó ahí? Pero ahí el Señor empezó a cambiar. Ahí el Señor empezó a transformar. Y yo dije, Señor, qué necesidad de pasar por todo lo que pasé. ¿Cómo no escuché, Señor, a mis padres? ¿Cómo no escuché cuando tú mandabas personas que me hablaban, me decían, no, así está mal? Señor, ayúdame a hablarle a esas personas que se presentan en la misma forma que yo. Decir, escucha hombre, escucha mujer, escucha niño. Yo viví esto, yo pasé esto, no pase lo mismo que yo pasé. Escucha a tu padre, escucha a tu madre, escucha el consejo que viene de parte de Dios. No le cierres el oído a Dios. El cuarto es el espíritu de idolatría. Yo recuerdo que estaba haciendo zapping con el teléfono y veo un mensaje de un cristiano que dice, ya termino, veo el mensaje de un cristiano que dice, los católicos que tienen imagen y adoran. ¿Cuántos cristianos que se paran aquí en el púlpito a predicar? Y todavía yo conozco una persona y la vi muchas veces predicar, la vi orar y todavía no puede soltar a una persona que se le falleció. Y todos los días, al mismo hora, se pone a orarle a su muerto. Eso es idolatría. Eso es idolatría acompañado de espíritu de adivinación y espíritu de brujería. Eso es rebeldía. La idolatría es confiar en un ídolo o cualquier cosa que pongamos primero que a Dios. Pareja, dinero, hijo, trabajo, hermanos, etc. Éxodo 23, ¿qué dice? ¿Qué dice en Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que dice? Delante de mí.
¿Qué es lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien. ¿Se refiere solamente a una imagen? No. Y yo decía, wow, está orando, está predicando. ¿Y qué es lo que se nos va a transferir? ¿Qué es lo que se nos va a transferir? Rebeldía, adivinación. Y después la veía que todos decían es el Espíritu Santo. No, mami, esto es una manifestación, no el Espíritu Santo. Y me dice otra, vos qué sabés, pecadora. Seré pecadora, pero eso sé que no es del Espíritu Santo. Seré pecadora, y por pecadora te digo que eso no es del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener ojo y discernimiento. Espíritu de sedición. Sedición deriva del latín seditio. Es un levantamiento grupal contra los gobernadores, las autoridades o el orden vigente. Hoy en día están las feministas. Estas que yo le digo feminazi también. Yo no sé cómo hacen, pero bueno, se sacan las remeras, se pintan los pechos, la panza y se van desnudas para reclamar al gobierno. Yo digo, es como si le estuviera gritando a alguien que no va a ser escuchado. Porque si alguien nos grita, le vamos a escuchar, no, le vamos a cerrar los oídos. Y entonces quieren ser escuchadas por una petición, por algo, pero lo hacen de una mala manera. Ahora están pidiendo para la mujer que menstrua que el gobierno subsidie las toallitas. Ahora están pidiendo para la mujer que menstrua el gobierno subsidie las toallitas. Bueno, no vamos a tener que comprar toallitas si pasa así. Ya no saben qué más pedir, ya no saben qué más quieren sacar. Primero fue el aborto, el cuerpo es mío, yo decido con mi cuerpo, pero la vida que vas a eliminar no es tuya. Pero ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces estamos viendo rebelión. En Edra 4:19. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Es un espíritu demoníaco que los lleva a apartarse en discordia. Miren, nos reímos de lo que hacen, pero no vemos la dimensión espiritual. Es un espíritu demoníaco que lo lleva a apartarse y estar en discordia contra las autoridades. No solamente contra las autoridades, se están rebelando contra las iglesias. Cualquier iglesia, sea católica, evangélica, la que encuentran la quema. Entonces se están rebelando contra el orden divino de Dios, contra la palabra de Dios. Y dice, yo no me sujeto ni a Dios, yo soy independiente, no soy dependiente de ti. Y también escuché varias canciones así de personas cristianas o que eran cristianas, dice, mientras estaba contigo Dios, yo estaba muerta en vida. Mientras estaba contigo Dios, estaba atada en cadena. Mientras estaba contigo no podía respirar, pero ahora que no estoy contigo y estoy con el otro, me siento viva, me siento capaz y me siento eficaz. Y mucha gente cristiana la canta. Hasta la he escuchado en una iglesia. ¿Estamos escuchando lo que estamos cantando? ¿Estamos escuchando lo que están escuchando nuestro oído? ¿Lo que estamos poniendo? ¿A lo que le llamamos adoración? ¿A lo que le llamamos alabanza? ¿Para exaltar el nombre de Jehová? Dice la Biblia que así hizo Satanás. Buscó a ángeles, los manipuló con mentiras para que se rebelaran contra Dios. Lo mismo hace en estos tiempos. Satanás busca personas, a nosotros,
buscó a Eva para que se rebelara con mentiras y diciendo: come del fruto, no vas a morir, vas a vivir, tus ojos van a ser abiertos. Pero hubo una muerte ahí. ¿Y cuál es la muerte que hubo? Espiritual. Están atentos en la prédica. Es una muerte espiritual. Y dile a tu hermano que tienes al lado: ¿tú quieres morir espiritualmente? ¿Tú quieres morir espiritualmente? ¿Tú quieres morir espiritualmente? ¿Hasta cuándo vas a seguir comiendo el fruto prohibido? ¿Por qué no se dicen eso? Ojo que el fruto prohibido no se trata de fornicación, de adulterio, con rebelarse. No, yo no quiero hacer la tarea del hogar. Dice: ¿para qué estoy adelante? Dice: yo no quiero hacer la tarea del hogar. No, mamá, yo no te voy a hacer caso. Me han dicho que tengo que ir a la iglesia. Le hago chiste. Vemos más ejemplos. Vamos, Aarón y María. ¿Acaso no hablaron contra Moisés por la esposa de Moisés? ¿Y qué le pasó a María? Le dio lepra. ¿Y qué le dijo Dios a Aarón? ¿Por qué estás hablando de mi ungido? ¿Por qué estás hablando de mi siervo? Si yo le di a Moisés la mujer que tiene como esposa, por algo se la di. Y la mujer que tiene como esposa no me lo ha apartado del camino de Dios. La mujer que tiene como esposa está orando por él. Ha sido una buena sierva, una mujer idónea. Porque yo le iba a matar a Moisés, pero que no había circuncidado a su segundo hijo, pero ella lo circuncidó. Entonces es una buena mujer idónea que yo le di a Moisés. ¿Por qué hablan de ella? Porque hablan de su siervo. Por eso tenemos que cortar con las rebeldías. Voy terminando y después me queda la tercera parte que dice qué tipo de rebeldía existe. Vamos a dejar esa para después. Sí, dice. La vamos a dejar. En Jeremías 33:8, vamos a ir terminando con ese versículo. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Por ahí nosotros como hijos creemos que nos rebelamos contra mi papá y mi mamá, pero me estoy rebelando contra Dios. Por ahí creemos que me estoy rebelando contra el pastor, pero me estoy rebelando contra Dios. Creemos que me estoy rebelando contra el hermano, pero me estoy rebelando contra Dios. Creemos y cuestionamos al hermano diciendo: no, vos no servís, vos estás mal, vos haces así. Pero el que estamos cuestionando muchas veces es a Dios, porque Dios nos mandó a cuestionar, Dios nos mandó a rebelarnos. ¿Qué dice la palabra? Oremos los unos por los otros. Al que vemos que ha caído, oremos para que sea levantado. Al que vemos que haya pecado, oremos para que sea levantado y restaurado. Al que vemos que se está enfriando, oremos para que sea apartado del camino del mal y deje de enfriarse. Al que vemos que se está alejando, oremos y para traerlo nuevamente a los caminos de Dios. Pero ¿qué hacemos? Le damos la patada, hablamos, nos rebelamos, pecador, incircunciso. No decimos así y hacemos que la persona se termine alejando. Pero también está el otro. ¿Dónde voy? No, porque el pastor no me gusta cómo predica. No, porque el pastor no se corta bien el pelo. No, porque el pastor no me gusta cómo viene. No, porque la hermanita me miró mal. No, porque entré a la iglesia y no me abrazaron. Ya estamos siendo rebeldes. Vemos en todo lo malo. No, porque en aquella iglesia pasaba esto. Yo me acuerdo que leí un testimonio
de un pastor que le dijo a su oveja, le dice: pastor, yo me quiero ir porque la hermana que ora tiene más pecado, dice malas palabras, se enoja. Yo paso por la casa de ella y la veo, le escucho los gritos que le pega a los niños lloran y zapatean y esto. El otro hermano roba, no da los diezmos y las ofrendas. La otra hermana hace esto, hace el otro. Al otro lo vi en los boliches. Entonces quiere decir que ha ido a los boliches, se lo ha visto en los boliches. No, es que yo iba pasando por ahí, pastor. Al otro. Y le dice el pastor: toma, agarra un vaso con agua, llénalo. ¿Pero cómo? Llénalo hasta el tope. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me lo tomo? No. Camina 10 vueltas alrededor de la iglesia. ¿Pero cómo voy a hacer eso, pastor? Caminar 10 vueltas alrededor de la iglesia con un vaso con agua. Llena el vaso con agua y camina 10 vueltas. Cuando terminó de caminar las 10 vueltas, dice: mire, pastor, cómo estoy manchado, cómo me he mojado. ¿Qué quiere decir eso? No. Quiere decir que no podemos ver los errores de los demás porque primero tenemos que ver los nuestros. ¿Cómo es? Tenía que caminar con el vaso, Por eso, enfocado en el vaso, que no se cayera el agua. Exacto. Una vez que no se cayó el agua, él fue y dijo: pastor, no se me cayó el agua. Muy bien, hijo, muy bien. Entonces vos, cuando te enfocás en Cristo, no podés ver alrededor los errores de los otros. Explíquelo, por favor. ¿No? Explíquelo, por favor. Venga, mi amor. Explíquelo. Entonces yo hacía el enfoque, claro, el enfoque. Bien, yo me equivoqué. Es al revés. Le dijo: camina y mira el vaso, que no se te caiga el agua. Camina 10 vueltas y mira el vaso. Yo lo dije al revés, perdón. Gracias que tengo a mi esposo, que él siempre me corrige. Y el hombre caminó enfocado mirando el vaso. Le dice: pastor, no se me desparramó ninguna gota de agua. Bueno, es así lo que Dios quiere, que vengas a la iglesia y estés enfocado en el Señor, que no mire lo que hace el hermano, que no mire si ella viene con los flequillos así, si viene con la gorra, si se pinta muy rojo, si se ríe mucho, si bosteza mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Si viene con los pelos para aquí, no mires eso. Solamente ven y ves mi gloria. Ven y muéstrate con un corazón humillado ante el Señor. Solamente lo que quiero es que te enfoques en Dios, en humillación y en quebranto. Porque es muy fácil ver la paja del ojo ajeno, pero es muy difícil ver la que tenemos nosotros incrustados. Es muy fácil ver los errores y el pecado de los demás, pero no vemos lo nuestro. Es muy fácil decir: hermano, yo soñé que tú estabas pecando. Yo soñé que en esta iglesia, en la otra iglesia, en la iglesia del Francisco, se movía el espíritu jezabélico, pero capaz que el espíritu jezabélico se mueve en nuestra vida y Dios nos está mostrando que está en nosotros. Es muy fácil decir: yo soñé que aquel hermano tenía la vestidura manchada y cuando se me acercaba me manchaba, pero quiere decir que te gustó lo que la otra persona traía, por eso vos soñabas que tu vestidura se manchaba. Es muy fácil criticar, pero es difícil reconocer. Por esto este es el tiempo de tomar la decisión de cortar con la rebelión en su vida, de arrepentirse de todo corazón, de renunciar y echar fuera todo espíritu de rebelión y espíritus afines, espíritus que vienen con la rebelión, de todo lo que viene arraigado y agarrado a la rebelión, de todo lo que nosotros estamos haciendo. Mi mamá me decía: Rosana, no te pongas las remeras así, que te tiene que cubrir la cola. Y yo me levantaba, no, me voy a poner las remeras así. Hasta que vino mi esposo y me dice: tu mamá te ha dicho que no te pongas las remeras así, que te tienes. Sí, mi amor. Estoy hablando de antes. Sí, mi amor. Y cuando me visto le digo a mi esposo: ¿está bien así? Sí, está bien. Ponete otra cosa que se te ve la cola. Mira, esto de esta campera me tapa. Está bien. Y no porque yo le quiera agradar a él,
sino que este es el tiempo de dejar lo que antes hacía. Este es el tiempo de dejar la vieja vida. Este es el tiempo de dejar la vieja Rosana. Este es el tiempo de dejar que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Este es el tiempo de que las cadenas se tienen que romper en el nombre de Jesús. Cadena de esclavitud en nuestra mente. Todo paradigma mental que venimos arraigados por muchos años, por mucho tiempo, se tiene que romper. Muchas veces decimos, yo soy flaca, pero somos 90, 60 revienta y queremos parecernos a una 90, 60, 90 o una jovencita, pero estamos 90, 60 revienta y decimos que estamos de 10. Y muchas veces no vemos la dimensión o somos mujeres casadas y nos queremos comparar a otra jovencita y lucir y parecer lo mismo. No vemos la dimensión, no nos damos cuenta que Dios quiere que seamos diferentes. No nos damos cuenta que Dios quiere trabajar en nuestra vida, que Dios quiere transformarnos, que Dios quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera. Que Dios quiere que nosotras hablemos a hombres y mujeres que han pasado, están pasando por la misma situación que nosotros. Que Dios quiere que hagamos traer a la persona de la muerte a la vida y la vida en abundancia. A las personas que nazcan de nuevo. A las personas al arrepentimiento y al quebranto. A las personas a la humillación y a que tengan un encuentro sobrenatural con nosotros. Porque muchas veces decimos, heme aquí, Señor, yo en mi casa te serviremos, pero decimos por la boca para afuera. Y ahora decimos, Señor, yo cuando dijimos con mi esposo, me acuerdo que estaba quebrada, yo en mi casa te serviremos, y dice, Señor, yo tomo en peso tu palabra. Nosotros hacemos pactos y nosotros rompemos los pactos con Dios, pero Dios nunca rompe los pactos con nosotros. Y Él toma en peso nuestra palabra. Entonces este es el tiempo de renovar el pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto que tú has hecho? Y a causa de la rebeldía de tu corazón, de tus pensamientos, ese pacto se rompió. A causa de la iniquidad, ese pacto